Precisamente como lo anuncié, ya me encuentro con la congresista del Partido Morado, Susel Paredes. Gracias, Susel, por acompañarnos esta noche, porque a través de un tuit, la congresista Paredes ha solicitado que se pida al presidente de Indecopy, Julián Palacín Gutiérrez, su currículum documentado para conocer cuál es su perfil técnico, porque esta institución, dice la congresista, es fundamental para los derechos de las y los consumidores. Así es, he hecho este pedido por intermedio de la Comisión de Defensa del Consumidor, de la que soy parte. Entonces, realmente es muy preocupante porque los derechos de autor también están a cargo de Indecopy. La mención o la determinación de si hay una barrera burocrática, que son unas multas enormes, las determina Indecopy. Entonces, Indecopy ve la libre competencia, derecho de marcas. Entonces, es el derecho de cobro de las regalías de nuestros artistas. Así es. Entonces, tiene que ser alguien que sepa lo que va a hacer, y por eso es que en la legislación pasada, la excongresista Zenaida Solís presentó un proyecto de ley para que el Indecopy sea una institución autónoma y no se mueva por el ir y venir de los intereses políticos. ¿Y qué pasó con ese proyecto de ley? Porque ahora también la congresista Tudela me parece que ha presentado, ¿no es cierto?, en ese sentido también un proyecto de ley. Sí, mire, en realidad se debe hacer, y que voy a hacer yo mañana, es volver a presentar el proyecto de Zenaida Solís. ¿Por qué? Porque el proyecto de Zenaida Solís fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa del Consumidor. Entonces, ese proyecto ya está avanzado. Está avanzado. Entonces, no hay que inventar la rueda dos veces, y también hay que reconocer los derechos de autor de los que hacen proyectos de ley. Entonces, por eso es que en continuidad del trabajo de la bancada morada, mañana lo voy a volver a presentar. Ahora, ¿qué ha pasado, Susel? Porque en todos estos nombramientos, ¿no es cierto?, en instituciones tan importantes como en este caso con Indecopy, es decir, ¿se está pagando qué? ¿Se está pagando favores políticos? Es decir, el presidente Castillo prometió un cambio, ¿no es cierto?, a todos los gobiernos anteriores, pero lo que vemos es que efectivamente se está llamando a militantes del partido, a ciertas personas pues con cuestionamientos muy graves. ¿No hay talento? Es decir, no se está llamando a los mejores, ¿no es cierto?, que pueden ocupar estos cargos. Lamentablemente, a lo largo de la historia republicana, los partidos que han ganado las elecciones han puesto a sus militantes, así no sean los mejores. Esto se ha hecho desde Acción Popular con Belaúnde, pasando por el APRA, ya el fujimorismo, ni qué decir. Toledo no, porque bueno, era un partido nuevo, ¿no? Pero entonces lo que se haya hecho siempre no significa que esté bien, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, precisamente, si el presidente Castillo ha dicho que este va a ser un gobierno del pueblo y un gobierno nuevo, entonces cambiemos eso que se ha hecho antes, que se ha hecho muy mal. Entonces, lo que ya nosotros hemos exhortado y hemos logrado, no solo yo, por supuesto, sino en conjunto con otros congresistas, otras congresistas, los medios de comunicación y la propia presión ciudadana, que, por ejemplo, se cambian las designaciones de promovilidad, que era un escándalo porque era la persona de promovilidad era uno que tenía una empresa de inspecciones vehiculares del camión cisterna que explotó en Villalpando. Entonces, mira, hasta ahora nadie habla de esas víctimas. Yo creo que en honor a esas víctimas, y voy a seguir diciéndolo hasta que saquen al ministro de Transporte, ese ministro de Transporte tiene que irse. Entonces, pero también hay buenos ministros. Tenemos al ministro de Salud. Mira, ayer se han empezado a vacunar los de 25 años. En Tacna les está yendo muy bien. En Tumbes están a un ritmo bastante rápido, y el Vacunafest del último fin de semana ha sido exitoso. Así es. Exitoso. Entonces, lo justo es lo justo. Así sí es. Hay ministros que lo están haciendo bien, y el doctor Ceballos lo está haciendo magníficamente bien. Lo vamos a aplaudir y apoyar. Igual el doctor Aníbal Torres. El doctor Aníbal Torres ha sido mi profesor en San Marcos. Y es una persona decente, sabe lo que está diciendo. Incluso se ha atrevido a hacer recomendaciones al presidente, que han puesto nerviosos algunos militantes del
de Perú Libre, pero es lo que piensa el doctor Aníbal Torres, que es pues una persona que no le tiene miedo a nadie, como los sanmarquinos no le tenemos miedo a nadie. Entonces, yo creo que... el ministro de Educación, ¿no? El ministro de Educación también, Cadillo, que está haciendo todo este regreso a las clases semipresenciales voluntarias también, que ha hecho todos los protocolos. Aquí no hay una oposición como la hizo el fujimorismo a PPK, siendo los dos de derecha, sino que lo que nosotros hacemos son críticas justas cuando corresponde. Hay un tema que preocupa mucho y quiero saber cuál es tu opinión antes de terminar esta entrevista, que es este dictamen que se ha aprobado en la comisión hoy de los cambios a la normativa electoral y que sería un retroceso enorme, ¿no es cierto?, con lo que se ve a las próximas elecciones municipales y regionales. Tenemos la nota lista para revisarla junto con la congresista Paredes. Vamos a revisar precisamente esta nota sobre este tema porque sería un retroceso, ¿no es cierto?, enorme a lo que se ha avanzado en el tema de las políticas electorales. Vamos a verlo. La última sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó suspender las elecciones primarias que estaban previstas a realizarse por primera vez en las elecciones municipales del 2022. Para Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política, esto significa un retroceso. En ambos casos, el argumento era la pandemia. Y en ambos casos, y ahora más aún, es un pretexto. El argumento de la pandemia no tiene evidencia que permita señalar que las elecciones han provocado un incremento en los contagios y también al anular las elecciones primarias, ellos quieren seguir haciendo lo que siempre han sido cuestionados, las elecciones internas. Se hacían mal, de manera artesanal y de un control absoluto sobre toda la dirigencia del partido. La militancia contaba muy poco. A tal punto que cuenta muy poco, que en las internas que se realizaron con motivo de las elecciones generales, solo participó el 4.8% de todos los militantes de todos los partidos. Este dictamen incluye la eliminación de la cancelación de organizaciones políticas por no participar en un mínimo de elecciones, que hace poco generó la desaparición de la inscripción de 15 partidos políticos al no cumplir con los requisitos de vigencia. No puede ser posible que existan partidos que se abstenían de participar y gozaban, sin embargo, de los derechos de ser partidos inscritos. Entonces, se exigía que por lo menos participen en un porcentaje de elecciones regionales, municipales, tanto provinciales y distritales. Están eliminando esto. Si es que no se cumplía con eso, el partido perdía la inscripción. Pero resulta que de 25 partidos que teníamos antes, se ha reducido a 9. Y eso estuvo bien, porque gran parte de ellos eran cascarones. Bueno, están anulando entonces uno de los requisitos de la pérdida de inscripción. Los congresistas José Llerí de Somos Perú y Víctor Cutipa de Perú Libre votaron en contra del dictamen. Sin embargo, este fue aprobado por todas las demás bancadas, con 14 votos a favor y 2 abstenciones. Han hecho lo que no hicieron los dos congresos anteriores, es decir, tirarse abajo lo poco que se había avanzado. Se había avanzado muy poco en la reforma, pero este es un retroceso. Durante la sesión, el congresista Pasión Dávila presentó un proyecto de ley que impedirá que congresistas y alcaldes dejen su cargo para participar de las elecciones. Sabemos nosotros de cerca de que todos los alcaldes, gobernadores, ya están en una campaña política, dejando de lado para el cual fueron elegidos, lo cual perjudica enormemente a nuestra población. Y esto no puede continuar. Felizmente, los congresistas todos han entendido el mensaje que tiene la ley y están apoyando casi unánimemente. De acuerdo al proyecto de ley, estarían impedidos de postular a una elección popular los alcaldes, regidores, vicegobernadores y consejeros hasta el final de su cargo. Y esto es grave porque definitivamente sería un retroceso. Vamos a ver cómo fue la votación, porque eso es importante, ¿no es cierto? El Memorex, ¿cómo han votado los congresistas en la comisión? 4 congresistas de Fuerza Popular a favor, después vienen 3 congresistas de Perú Libre también a favor, luego vienen 2 congresistas de Alianza para el Progreso a favor, luego vienen
2 congresistas de Avanza País a favor, José Elías de Podemos a favor, Edgar Raimundo de Juntos por el Perú a favor, Luis Aragón y Wilson Soto de Acción Popular en abstención, y solo votaron en contra Víctor Cutipa de Perú Libre y José Geri de Somos Perú votaron en contra. Susel, queremos saber tu opinión sobre este tema. Sí, me parece lamentable que en lugar de construir institucionalidad partidaria, partidos sólidos que hagan una democracia fuerte, ¿no? Que evite que estemos en esta inestabilidad política que produce al final inestabilidad económica porque desanima a los agentes económicos. Entonces me parece terrible que todo lo que se había avanzado se va a retroceder. Entonces, mira, la verdad es lamentable y están ahí los partidos que quieren garantizar pues el poder de las cúpulas. ¿Y quiénes son? Mira, todos, ¿ah? Mira, hay veces en que los extremos se unen. Así es. Porque está Perú Libre y el fujimorismo votando igual. Parece que a esos partidos no les interesa, ¿no?, fortalecer precisamente la democracia y los partidos políticos, porque esto además se sabía desde 2019, ¿no es cierto?, para evitar efectivamente que a dedo elijan a los candidatos y hayan elecciones primarias. O que hagan una lista, pues, que no tenga legitimidad dentro del propio partido. Entonces, yo creo que esto es muy grave. Esperamos hacer un trabajo político en estos días para que en el Pleno esto no se apruebe, porque es un retroceso. Y qué vergüenza, mira, Perú Libre y el fujimorismo juntitos para votar por algo que le hace daño a la democracia. Yo creo que hay dos temas bien importantes en los que se ha avanzado. El tema perdido como imagen, pero yo sé que estás ahí. Hay dos temas muy importantes. Sí, estoy aquí. Sí. Hay dos temas muy importantes que se ha avanzado en lo que no podemos retroceder. Uno es el tema de la SUNEDU, ¿no es cierto? Y la educación. Es un tema en el que no se puede retroceder. Y otro es irreductible, porque la calidad de la educación de nuestros jóvenes es lo más importante. Mañana te construyen una casa y se cae, te operan de la pierna y te sacan la otra. O sea, imagínate, en esos dos temas, en grave peligro. En esos dos temas no podemos retroceder. Y ojalá, no podemos retroceder. Ojalá que no lo tengan claro. Que no se atrevan los congresistas a querer nuevamente destruir la calidad en la educación universitaria. Si algo nos va a sacar del subdesarrollo, son universidades de calidad con investigación. Y por eso vamos a defender la SUNEDU con el alma. Muchas gracias a la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, por acompañarnos esta noche en 24 horas. Gracias, Susel. Gracias, Marisol. Vamos